Un saludo a todos. Continuamos con nuestros programas desarrollando el tema de la educación en el amor humano y también la educación en la sexualidad. Y estamos en la sesión 10. El título de esta sesión es suficientemente elocuente: el descarte del aborto. Vamos a hablar del aborto. Pero bueno, como habéis visto, le hemos puesto un título singular: descarte del aborto. ¿De dónde viene esta expresión? Es una expresión que está tomada del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, donde él utiliza la expresión descarte para hablar del aborto, pero no lo hace únicamente para hablar del aborto, sino que es una expresión con la que se refiere a muchas situaciones en las que se aplica la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? Pues la ley del más fuerte, la ley del más fuerte. Y entre esas situaciones en las que se aplica la ley del descarte, la ley del más fuerte, pues dice: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos que viven solos, los niños utilizados para la mendicidad, las mujeres maltratadas y discriminadas, los abortados. Están incluidos dentro de esa categoría de los descartados. Y dice en concreto Evangelii Gaudium: entre estos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer de ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa de la vida hacia sus vidas, se procura presentar una postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano, dice el Papa en Evangelii Gaudium. Fijaros que dice que últimamente incluso se ha querido como algo ideológico, hablar del aborto bajo el paradigma del conservadurismo o de las actitudes reaccionarias, como si el aborto, como si la postura contraria al aborto fuese propia de una postura reaccionaria o conservadora en el sentido negativo del término, obviamente, ¿no? Pero es que hay que decir que la asimilación estereotipada de que las izquierdas defienden el aborto y las derechas defienden la postura provida necesita ser revisada para que la humanidad avance en su sensibilidad ética. ¿Acaso el paradigma que la izquierda dice defender, que cuando la izquierda dice defender al más pobre, al más débil, pues no es contradictoria con que esté a favor del aborto? Si la izquierda en su paradigma quiere ser defensor de los pobres y los débiles, ¿cómo puede estar a favor del aborto, siendo así que es el ser humano más pobre y débil? Y por otra parte, la derecha, hay que decir que con mucha frecuencia se ha opuesto al aborto, pero una vez que ha sido legalizado ya no ha sido capaz de derogarlo. Porque es así, porque la derecha, por desgracia, en muchos lugares del mundo, la izquierda va marcando el paradigma cultural y la derecha, aunque se resiste a ello, pero va por detrás en la misma dirección, aunque sea con el freno de mano puesto, pero en la misma dirección. Es absurdo pensar que el aborto sea de cuestión de derechas o cuestión de izquierdas. Lo cierto es que la dignidad de la vida es un valor prepolítico
y que todas las sensibilidades políticas están llamadas a reconocer y tutelar la vida del no nacido. Eso no puede ser una causa que se le encomiende a una determinada sensibilidad política. La dignidad de la vida humana es prepolítica. Por otra parte, vamos intentando desmontar falsos estereotipos. Es una gran falacia afirmar que el aborto está unido a la causa de la liberación de la mujer. La mujer siempre, por su instinto de maternidad, ha estado tradicionalmente siempre más en contra del aborto que el hombre. Y muchas veces sabemos que detrás de un aborto hay una presión de un hombre que está presionando a la mujer para que aborte. Ha sido únicamente en los últimos años por la presión del feminismo radical cuando se ha desarrollado una petición o una reivindicación del aborto nacida de ámbitos femeninos, como si la liberación de la mujer pasaría por la liberación del rol de la maternidad. Pero el caso es que la realidad ha demostrado otra cosa muy distinta, y es que el aborto está siendo la tumba de la mujer. Sí, en este momento el aborto es utilizado para hacer una selección en la que la mujer es sacrificada. En este momento en el mundo hay 77 millones más de hombres que de mujeres, porque el aborto está en muchos lugares del mundo sacrificando a las mujeres para que nazcan únicamente los hombres y no las mujeres. Curiosamente, el aborto, que se profetizaba como aliado de la liberación de la mujer, se convierte en la tumba de la mujer cuando se recurre al aborto para sacrificar a la vida humana femenina concebida para hacer que únicamente la vida masculina salga adelante. El tan conocido lema "nosotras parimos, nosotras decidimos", que no solo ha ignorado la identidad singular del nasciturus, resulta que también ha sido autodestructivo hacia la propia mujer. Es decir, dicho de otra manera, que la segunda víctima del aborto es la mujer. No solo porque el 50% de los abortados son del género femenino, sino que son más del 50%, porque se utiliza el aborto para seleccionar el sexo. Y además también la mujer es víctima en un segundo sentido, en el sentido de las graves secuelas psicológicas que deja en la mujer que ha abortado. La Iglesia es testigo de ello. Y no solo por la asistencia que hace en el sacramento de la confesión, perdonando los pecados, sino también los acompañamientos personales a tantas mujeres que no se terminan de perdonar a sí mismas, ¿no? En ese síndrome post-aborto. Porque es curioso que en ese síndrome post-aborto la mujer es abandonada. Y es entonces cuando la Iglesia y tantas otras asociaciones pro vida tutelan a la mujer que abortó. Otro gran engaño que tenemos que desenmascarar: la presentación del aborto como un derecho a decidir. Pues los parámetros de los que se habla es que a nadie se le obliga a abortar, pero tampoco se le puede obligar a una mujer a ser madre. Cada uno que decida libremente, ¿no? En el fondo, pensar así, razonar así, muestra una incapacidad de percatarse del drama objetivo que supone el aborto. Porque cuando se dice que un aborto no es una acción obligatoria, se olvida de que al que obligatoriamente se le condena a morir es al niño, que no tiene capacidad de decidir. Cada uno que decida, sí, el niño cuando decide. Por lo tanto, es una absurdez. O cuando se dice que a nadie se le puede obligar a ser madre, también se está partiendo de un razonamiento absurdo, porque madre ya lo es. Uno es madre desde la concepción. Decir que a nadie se le puede obligar a ser madre es olvidar que la maternidad comienza en la concepción. Madre ya lo es. Ahora lo que está por decidir es si es madre de un niño que se la deja vivir o si es madre de un niño al quien se le condena a muerte. Por lo tanto, esos lemas y paradigmas supuestamente liberales no se sostienen a un mínimo discernimiento crítico. Por tanto, la cuestión clave es si el aborto puede ser considerado como un derecho a abortar.
¿Existe el derecho a acabar con la vida del ser humano y todavía no concebido? ¿Puede existir ese derecho? ¿Acaso matar puede ser un derecho? La recta razón confiesa sin lugar a equívocos que existe el derecho a vivir, no el derecho a matar. Parece mentira, ¿verdad?, que haya que recalcar estas cosas. Doy un paso más para hablar de que estas afirmaciones que estoy haciendo son un suelo ético común para toda la sociedad. Es decir, el principio moral de la inviolabilidad de la vida humana no es exclusivo de los creyentes, de los que creemos que Dios es el autor de la vida. No, sino que incluso los que no son creyentes, los que no reconocen a Dios como autor de la vida, tienen que reconocer que ellos no han elegido la vida, que la vida les ha sido dada, que la vida es anterior a nuestra decisión y que por lo tanto nosotros no podemos poner la decisión antes de la vida es antes de la decisión, ¿no? La paradoja es que los que reivindican el aborto nacieron. Si no hubiesen nacido no podrían reivindicar nada. O sea, hay cosas que son previas a nuestra decisión, a nuestra capacidad de elegir, que es la vida. La vida nos ha sido dada. Los que creemos en Dios sabemos que es el Dios el autor de la vida. Los que no creen lo tendrán que explicar como fuere, pero tienen que reconocer que la vida está antes de su decisión, es anterior a ella. Por lo tanto, entendemos que es un suelo ético común para todos. Y decimos que el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Bien, lo cual no obsta para que también podamos decir que la fe nos ayuda a entender, la fe nos revela con más claridad lo que es la dignidad de la vida humana. Sí, ciertamente nuestra fe todavía nos la ilumina con más claridad, nos ofrece la sabiduría de la humildad para entender de que somos criaturas, alejándonos de la pretensión de pretender ser como dioses. Hemos sido creados y los cristianos reconocemos que hay un creador. Solo Dios es el autor de la vida y por lo tanto solo Él es el dueño absoluto de ella. Por tanto, ¿no?, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Digamos además que hay un motivo religioso y es el que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces reconocemos una dignidad muy distinta entre el ser humano y un animal. Esencialmente distinta. Creo que este mundo en este momento tiene una gran crisis antropológica que hace que no descubra la superior dignidad del hombre con respecto al resto de la creación. Y curiosamente se habla de los derechos de los animales y nos olvidamos hablar del derecho a la vida del ser humano. En más de un país está penado legalmente el que alguien atente contra un huevo de águila, pero sin embargo se proclama como un derecho el poder abortar. ¿Cómo es posible que se proteja más la dignidad de un animal en gestación que de un ser humano? ¿Cómo es posible, no? Es una gran crisis antropológica. Como digo, la fe nos revela con más claridad la dignidad de la vida humana, pero sin embargo hay un suelo ético común que hace que la dignidad de la vida humana haya de ser afirmada, y de hecho hay muchos ateos que reconocen, ¿no?, ese derecho inalienable a la vida de todo ser humano concebido, incluso no siendo creyentes. Un elemento añadido que es muy hermoso, muy bello para los que somos creyentes. Fijémonos que cuando decimos el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, podemos decir el Verbo de Dios se hizo embrión y habitó en el seno de María. Hubo un momento en que el Dios encarnado pasó por esa etapa humana de ser un embrión y un feto, y pasó por todas las etapas del desarrollo humano. Se hizo hombre con todas las consecuencias. Fue un embrión que fue acogido en el seno de María. Ojalá, ¿no?, toda la vida humana tenga una acogida como la que Jesús tuvo en María y en José.
Si era persona divina, ese embrión que anidaba en el seno de María, no va a ser persona humana todos esos niños concebidos en el seno de sus madres. Un paso más. Somos pro vida. Un cristiano es pro vida. No solo somos antiaborto, es un matiz importante. Somos pro vida, todo cristiano está llamado a ser pro vida. Pero, ojo, pero un pro vida que incluye en su lucha la causa de la vida en todas sus dimensiones. No se puede ser pro vida sin ser antiaborto, eso es obvio, ¿no? Ya que lo segundo es consecuencia lógica de lo primero. Pero ser pro vida supone una apuesta integral y coherente por la dignidad de la vida humana. Supone ayudar a las madres embarazadas, supone hacer una denuncia profética de las estructuras de pecado que dificultan la acogida de la vida. El tema de la pobreza, de la vivienda, de la conciliación laboral, supone, por lo tanto, ¿no?, abordar en toda su integridad ese gran problema de la mentalidad antinatalista, de la cultura de la muerte. Detrás de cada embarazo hay una llamada urgente a salir del individualismo individualismo reinante, que hace imposible la acogida y el encuentro con el otro. Por lo tanto, estamos llamados a tener una visión integral. El Papa se caracteriza por haber sido muy fuerte en algunas expresiones. Por ejemplo, cuando ha dicho esa famosa expresión ya muy repetida de que no se puede solucionar un problema contratando a un sicario. Es una expresión muy fuerte, ciertamente, en la que recuerda que un médico que ejerce su sabiduría para acabar con la vida traiciona su propia vocación médica para convertirse en un sicario, en alguien que acaba con la vida. No hay mayor contradicción que ser un médico matador. Utilizar la ciencia médica para matar, pues es traicionar el juramento de Hipócrates, el juramento de Hipócrates que tradicionalmente los médicos han realizado para prometer solemnemente de que toda la ciencia que han adquirido la van a utilizar siempre y solamente al servicio de la vida y no en contra de ella. Un paso más. Dignificar la adopción. Dignificar la adopción. En efecto, no nos olvidamos de la generosidad que encierra el entregar un hijo en adopción. Claro, generalmente solemos hablar de la adopción como la generosidad de los padres adoptantes. Pero ¿y la generosidad que puede tener alguien dando un hijo en adopción? De ello hablamos poco, pero creo que tenemos que subrayarlo. Puede haber personas que estén en un dilema muy fuerte en su vida, tener un embarazo en el que están en una situación en la que situaciones dramáticas que no podemos nosotros aquí ni imaginar, con una dificultad muy grave, muy grande de poder llevar un embarazo adelante. Y sin duda alguna, en esos casos puede ser un acto de generosidad muy grande el que estas personas digan: yo no estoy en la situación mínima adecuada para que este niño pueda tener la acogida que tenga, pero yo lo último que se me ocurre hacer es recurrir a matarlo. Buscaré para él los padres adecuados que le puedan acoger como yo no he podido acogerle. Es un priorizar el bien del niño por encima de la situación subjetiva de cada uno de nosotros. En el fondo, esto nos recuerda, seguro que a más de uno os está viniendo a la mente, ese pasaje bíblico del Antiguo Testamento que hace referencia a la sabiduría del rey Salomón, a quien le llevaron dos mujeres que disputaban entre ellas por cuál de las dos era madre del niño. Resulta que había acontecido, además dice el pasaje bíblico, que eran dos prostitutas que cada una de ellas tenía un niño, y durmiendo con el niño al lado, una de ellas se ahogó, sofocó a su niño al tumbarse, al girarse por la noche y dormir sobre el niño, ahogó a aquel niño, y por la mañana las dos, encontrando que un niño había fallecido y otro había sobrevivido, las dos porfiaban de que el que ha nacido, el vivo, es el mío. Las dos querían reivindicar el niño vivo como el suyo propio. Bien sabían las dos ciertamente quién era la verdadera madre.
se presentan delante de Salomón para que él dicte justicia, y entonces Salomón en un momento dijo, bueno, partid el niño vivo con una espada por la mitad y dadle a cada una parte. Una de las madres le pareció justa la decisión, mientras que la otra dio un grito de terror y dijo, por favor, no dáselo a la otra. Y entonces el rey Salomón en su sabiduría dice, dádselo a esta, que esta es la madre, la que quiere la salvación de la vida de su hijo. Bueno, es un pasaje del Antiguo Testamento conmovedor, pero en el que está haciendo un llamamiento al acto heroico de la madre para que pueda llegar a entregar su hijo en adopción, llegada a una situación extrema, ¿no? Creo que lo último que podemos es razonar diciendo, si no puedo ser mío, no será para nadie, y entonces acabo con su vida. Pero qué horror, ¿no? Creo que el instinto de maternidad de una mujer es capaz de priorizar el bien del niño por encima incluso, ¿no?, de la propia satisfacción. Y no quiero concluir sin hablar de algo también importante, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia con respecto a las mujeres que han abortado? Porque es curioso, ¿eh? A veces se le presenta a la Iglesia como enemiga de las mujeres que han abortado y la experiencia nos dice algo bien distinto, que es que la causa del feminismo proabortista se pone al lado de la mujer mientras que aborta. Una vez que ha abortado la abandona como una colilla, ¿no?, que ya no es necesaria para ella, como aconteció pues con aquel caso emblemático del cual los legisladores, determinados grupos de abogados se sirvieron, el caso Roe, para conseguir que aquella pobre mujer abortase, y una vez que lo hizo, mejor dicho, aquella en concreto no llegó a abortar, pero una vez que la utilizaron para abrir la puerta a la legalización del aborto, se olvidaron absolutamente de ella, ¿no? Sin embargo, la experiencia nos dice que no hay mayores defensoras de la causa de la vida que las mujeres que han abortado y pueden dar testimonio del drama del posaborto. No hay mayores defensores de la vida que tantas mujeres que han abortado y pueden dar testimonio de cómo han sido violentadas y cómo, muy lejos de ser una decisión libre la que tomaron para abortar, fueron más bien presionadas por una estructura de pecado que nuestra sociedad lleva a la mujer a que sea más sencillo abortar y acabar con una vida que llevar adelante un embarazo y educar a un hijo. Es terrible, ¿eh?, que en una sociedad sea mucho más sencillo, que haya mucho más apoyo legal, económico para abortar que para poder dar la vida. Y esas mujeres son testigo de ello. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, por cierto, una encíclica emblemática, posiblemente yo creo que el documento magisterial más potente que se ha escrito, ¿no?, sobre el tema del aborto, es Evangelium Vitae. En el número 99 dedica a estas mujeres que han abortado el siguiente párrafo. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a este mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida.
por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Impresionante este párrafo, impresionante, nos da esperanza, ¿no? Ver que la Iglesia, que el Papa hace un llamamiento a las mujeres que han abortado y les invita a ponerse en primera línea de evangelización. Porque lo cierto es que Dios es el autor de la vida y Dios cuando perdona nos recrea. Existen también en el seno de la Iglesia algunos, en el seno de la Iglesia católica y también en algunas confesiones protestantes, algunas iniciativas, como son las del proyecto Raquel, en las que se acompaña a las mujeres que, a pesar de saberse perdonadas por Dios, viven una profunda depresión por un no perdonarse a sí mismas, porque a veces es curioso, ¿no?, que incluso habiendo recibido el perdón de Dios en el sacramento del perdón, acontece una batalla en el interior de la mujer que abortó para aceptar y para tener esperanza y para perdonarse hacia sí misma, ¿no? Creo que este tema del aborto, curiosamente, es un tema emblemático que nos posiciona ante la verdad de la vida. Es un tema emblemático. Cuando Europa va legislando, incluso poniendo a países como Hungría o como Polonia ante la decisión de decir, si no abréis vuestra legislación al aborto, podremos tomar medidas de represalia, como si no tuviese espacio, no hubiese lugar en Europa para los estados que no se abran al aborto. Estamos llegando, ¿no?, pues, por lo tanto, a una escenificación en la que hay como una batalla de la que habla el libro del Apocalipsis, una batalla entre la mujer y el dragón rojo, una mujer embarazada que da a luz un hijo y un dragón que persigue la vida porque odia la vida, porque el maligno odia la vida. En el fondo, aquí estamos siendo testigos de la batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y creo que para poder ser partícipes de esta batalla tenemos que ser enamorados de la vida, instrumentos de la misericordia de Dios para todos aquellos que no han llegado a descubrir el milagro de la vida, no lo aprecian, no tienen circunstancias bien difíciles para poder hacerlo. Seamos enamorados del don de la vida para poder ser testigos de su valor y de su dignidad en este mundo.